importante para tratar de hacer la primer guía basada en la evidencia por parte de la Federación Latinoamericana, y sin dejar de contar con 2 estimables integrantes de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, que es Salvador, que ha hecho una sección, Salvador Espinosa Ramírez, que ha hecho una sección con respecto a educación y simulación, y la parte de Julián Jiménez en la parte de reanimación cardiopulmonar en la época de COVID. Para mí la verdad que es un orgullo que estén aquí los panelistas que han participado en este desarrollo de las guías. Y a partir de ahí, fíjense que hemos hecho una serie de preguntas, alrededor de 37 preguntas, para tratar de responder cuál es la eficacia y la seguridad de las diferentes herramientas y los diferentes fármacos. Y en caso en particular de mi sección, vamos a enfocarnos específicamente a los fármacos y a 2 de los más importantes. Entonces, si usted está reanimando a un paciente masculino de 68 años de edad en el shock room y presenta en el monitor un ritmo inmediato de paro cardiorrespiratorio, en el cual se constata una actividad eléctrica sin pulso, ¿cuál es el manejo inicial? Y ustedes recordarán, y ya lo hemos, inclusive Adriano lo ha explicado en la parte de pediatría y nosotros en la parte de RCP adultos, lo primero que nosotros tenemos que definir es si el paciente está en paro o no está en paro. Y si está en paro, el primer gesto que tenemos que definir si es desfibrillable o no desfibrillable, porque eso puede cambiar el pronóstico del paciente. En el caso en particular de este paciente, tiene una actividad o un ritmo que no es desfibrillable. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer una vez que iniciamos la reanimación cardiopulmonar de 30 compresiones y 2 ventilaciones, y siempre, por favor, con equipo de protección personal. Hoy en día no podemos no estar con un equipo completo de protección, ¿sí? En tratar de ver cuáles son los diagnósticos diferenciales y empezar a saber cuál va a ser la primera medicación que vamos a hacer. Entonces, en ese contexto, ¿cuál sería de los vasopresores que tenemos aquí que vamos a administrar y en qué dosis? Y ahí vamos a tratar de ustedes, que son muchos compañeros con mucha capacidad, que nos van a ayudar a nosotros, a Matías y a mí, a tratar de definir cuál es la elección que vamos a utilizar como vasopresor. Después vamos a cerrar justamente esta parte con justamente la indicación. Vamos a dar unos minutos, por suerte tenemos mucha gente muy capacitada, más que nosotros, que nos va a ayudar a poder disfrutar esta pregunta. Ahora nos van a mostrar, perfecto. La gran mayoría ha dicho de 1 miligramo en bolos, perfecto. Y si yo les preguntara ahora, hasta ahí vamos bien, excelente, yo les preguntara ahora de esa medicación, a ver si ahí está, perfecto. De ese vasopresor que usted eligió, ¿qué impacto tiene o cuál es el mejor impacto que tiene esa medicación? ¿Es en el retorno venoso de circulación espontánea? ¿Es en la sobrevida al ingreso hospitalario? ¿Es la sobrevida al alta hospitalaria? ¿La sobrevida con buen estado neurológico o la sobrevida a 12 meses? Y mientras que ustedes van respondiendo, esta es una introducción a lo que queremos ver y tratar de empezar a analizar con Matías y con el panel y con todos ustedes, que tiene que ver con que hay un montón de outcomes que se están, digamos, estudiando y que están evaluándose en los diferentes trabajos. Y en función de eso, a veces por la gran cantidad es difícil de interpretar y es difícil de entender cuál es el verdadero impacto que tiene una medicación o un procedimiento. Y por eso nosotros vamos a cerrar en esta sección a través de, por ejemplo, unas recomendaciones y unas declaraciones con respecto a este punto. Y acá la gran mayoría dice que el impacto que realmente tiene, o mejor impacto, es la retorno a la circulación espontánea. Excelente. Entonces, fíjense en lo siguiente, y tratando de seguir con esta idea de entender a veces lo difícil que es interpretar una
un resultado de un fármaco o de un procedimiento por la gran cantidad de variables que se utilizan para analizar. Y si uno analiza específicamente, por ejemplo, en el caso de la adrenalina, ¿sí? En la administración a dosis convencionales comparado con el placebo o la adrenalina de altas dosis o vasopresina, van a ver que hay un montón de variables que vamos a tener que de alguna forma entender y de alguna forma tratar de ver cuál es el verdadero impacto que tiene. Entonces, cuando analizamos con el placebo, vemos en esta revisión sistemática que cuando se compara la adrenalina con el placebo, hay un aumento del retorno a la circulación espontánea comparado con el placebo. Lo mismo pasa cuando ese paciente que retoma el pulso, es decir, que tiene el ritmo de circulación espontánea en el prehospitalario, se traslada al hospital e ingresa con ritmo, ¿sí? Ahí la adrenalina sigue teniendo un impacto comparado con el placebo. Cuando se ingresa ese paciente y se hace todo el procedimiento durante el hospital y después se analiza el tercer outcome que tiene que ver la sobrevida en la alta hospitalaria, también parece que tiene una mejoría en el retorno a circulación espontánea comparado con el placebo. Pero ¿qué pasa cuando uno evalúa la sobrevida con buen estado neurológico? Ahí fíjense en que no hay diferencias. Entonces, uno de los puntos que también se tiene que ir evaluando es si también nosotros nos interesa solamente la sobrevida a la alta hospitalaria o la sobrevida al ingreso hospitalario, o si realmente nos interesa la sobrevida y que el paciente tenga un buen estado neurológico. Es decir, uno de los puntos más importantes que uno debe evaluar es si el paciente, por ejemplo, cuando sobrevive, está en condiciones de hacer una vida independiente, en condiciones de tener una calidad de vida adecuada. Y eso es un punto importante que también se remarca, como vamos a ver al final de esta presentación, con las sugerencias de cómo se deberían impartir las nuevas recomendaciones para evaluar la eficacia de los fármacos y de los procedimientos. Por otra parte, entonces, siguiendo la evaluación de la adrenalina con el placebo, ustedes pueden ver que a 3 meses sigue mejorando la sobrevida a comparación de el placebo, pero ya a partir de los 3 meses no hay diferencias ni tanto en la sobrevida con buen estado neurológico ni tanto con la sobrevida general. ¿Qué pasa entonces cuando se compara con la adrenalina de altas dosis? Ustedes saben que ha habido bastante evidencia o bastantes, mejor dichos, protocolos intentando mejorar esta eficacia de la adrenalina cuando se ha comparado, por ejemplo, con dosis altas como 3, 5 miligramos. Había cierta evidencia que mejoraba el retorno de circulación espontánea, lo mismo que la sobrevida, el ingreso hospitalario con cierta discreta mejoría, pero fíjense que después al ingreso al alta hospitalaria no hay mejoría ni tampoco la sobrevida con buen estado neurológico. Entonces podemos tener, y otra vez, y esto mismo lo podemos aplicar o extrapolar a el resto de las medicaciones, los procedimientos, es entender verdaderamente cuál es el impacto de las cosas que estamos haciendo. Si es a corto plazo, si es a mediano plazo o si es a largo plazo. ¿Qué pasa entonces con la vasopresina? La vasopresina es otras medicaciones que se utiliza como reemplazo a la adrenalina y en realidad, como ustedes pueden apreciar en esta revisión sistemática, una de las más importantes con respecto a la evaluación de la adrenalina con la vasopresina, que incluye 82 estudios, y en particular evaluó 3 estudios esta comparación entre la adrenalina y la vasopresina. Se vio que no había diferencias en cuanto al retorno a la circulación espontánea. Lo mismo ha pasado con la sobrevida al ingreso hospitalario, también con la sobrevida a la alta hospitalaria. Entonces, no hay diferencias cuando uno compara la adrenalina con la vasopresina. Otro de los puntos importantes que uno debería analizar y debería evaluar tiene que ver con el tiempo. Y acá es importante reflexionar en cuanto a cuál es el tiempo más importante en el pronóstico del paciente con paro cardíaco. ¿Será el tiempo que se tarda en iniciar la reacción cardiopulmonar? ¿Será el tiempo que se tarda en administrar la adrenalina? Y ustedes fíjense que
que en realidad lo que se vio que la adrenalina puede mejorar el retorno a circulación espontánea, sobre todo cuando se comparan los ritmos no desfibrilables a comparado con el placebo. En cambio, cuando se compara con los ritmos desfibrilables no había diferencia. Y es por eso que actualmente las guías recomiendan la administración lo más pronto posible de adrenalina en el paro cardíaco sin criterios de desfibrilación. Y esto es el ejemplo que yo le estaba dando con respecto a esa evidencia. Ustedes ven que en el ritmo desfibrilar no hay diferencia en el momento de cuando uno evalúa la sobrevida en la administración, por ejemplo, inmediatamente y a lo largo de los 40 minutos, pero sí, cuando ustedes ven aquí, en los ritmos no desfibrilares claramente hay un impacto en el retorno a la circulación espontánea, cuando comparamos la adrenalina con el placebo. Pero cuando analizamos la probabilidad de sobrevida a 30 días o la probabilidad de sobrevida con buen estado neurológico, no hay diferencias. Y eso tiene que ver, por eso, lo que comentábamos respecto a de cuál es el verdadero impacto que tienen los fármacos en la rendición cardiopulmonar. En conclusión, las tasas de sobrevida y resultados neurológicos favorables disminuyen cuanto más tiempo pasa un paciente en paro cardíaco y, por lo tanto, la duración del paro, más que el tiempo hasta la eliminación del fármaco, es el determinante clave. Y este es un concepto muy importante que ustedes tienen que llevar. Entonces, ¿qué pasaría luego de 3 ciclos de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar en los cuales persistió con FB y taquicardia ventricular sin pulso? Se realizó una tercera desfibrilación, entonces usted hace un diagnóstico de taquicardia ventricular refractaria. Entonces se pregunta, ¿cuál va a ser el fármaco de elección que vamos a administrar? Por cierto, tengo todo un equipo acá con más de 3.000 personas que me va a ayudar a indicar cuál va a ser la de elección. Confío en que me van a ayudar y me van a poder ayudar en esta reanimación con la expertise de ustedes. Daremos amiodarona, 150, 300, lidocaína, da lo mismo a una que la otra. Bien, ahí está parejo. En principio parecería ahí que al 42% de amiodarona 300 miligramos y en segundo lugar la amiodarona 150 y el resto de las opciones. Y la realidad sí que la indicación en la primera dosis es de 300 miligramos y si sigue refractario la segunda es de 150, pero siempre la primera es de 300 miligramos. ¿Y qué pasa cuando comparamos ambos fármacos? Me omití una pregunta que tenía que ver, chicos, perdón, con el tema de cuál es si usted eligió el antiarritmia que usted haya elegido, es decir, amiodarona o lidocaína. La pregunta que les hago a ustedes ahora es, ¿qué es lo que mejora fundamentalmente estas medicaciones? El retorno a la circulación espontánea, la sobrevida del alta hospitalaria, la sobrevida con buen estado neurológico, la sobrevida a los 3 meses o la sobrevida con buen estado neurológico a 3 meses. Entonces, fíjense qué complejo es entender cuál es la eficacia o cuál es la utilidad de un fármaco cuando nos presentan tanta cantidad de información o de resultados. Y es importante nosotros como médicos en general y médicos de emergencia empezar a tratar de discriminar realmente cuál es lo importante que debemos conocer y que se debe aplicar. Bien, entonces acá en realidad cuando se compara esta medicación entre la amiodarona y en este caso, por ejemplo, con el placebo, van a ver que no hay diferencias entre el retorno de la circulación espontánea, ni la sobrevida al mes, ni la sobrevida con un buen estado neurológico. Cuando uno compara la amiodarona con la lidocaína, tampoco tiene diferencias, ¿sí?, en el retorno a la circulación espontánea, en la sobrevida al mes, ni tampoco en la sobrevida
con buen estado neurológico. En definitiva, hoy actualmente se debe considerar la amiodarona, la lidocaína, el paro cardíaco en arritmia refractaria a una desfibrilación. Entonces, para ir cerrando esta presentación, esto tiene que ver con hecho, digamos, adrede la cantidad de resultados que uno tiene para analizar y para tratar de interpretar, y a partir de esto salieron las recomendaciones del COSCA. El COSCA es un conjunto de resultados básicos que se propone para la analización del paro cardíaco en adulto, que está constituido por familiares, por médicos, por investigadores, por los pacientes, y lo que están desarrollando son cuáles serían el momento adecuado para medir el resultado, y fundamentalmente lo que aconseja es la sobrevida con buen estado neurológico y la calidad de vida, que actualmente hay muy bajos tasa de estudios que están evaluando la calidad de vida, y también da recomendaciones de cómo deben medirse los resultados, y fundamentalmente a través de la escala de ranking y modificada, ¿sí? Y con respecto a la calidad de vida, lo que están actualmente sugiriendo e indicando es que se realiza a través de, por ejemplo, un formulario SF36 o el europeo. Muchas gracias. Matías, y te dejo para tu presentación. Sí, estoy. Si me dan para